¿Qué cosas son las magnitudes físicas? Magnitudes físicas. Es una cantidad medible de un sistema físico. Puedes medir la masa, la longitud, el tiempo, fuerza, temperatura, todas estas que están mencionadas aquí. Carga eléctrica, potencial eléctrico o voltaje, le diríamos, resistencia eléctrica, capacitancia eléctrica, campo magnético, flujo magnético, inductancia. Todas esas son magnitudes físicas porque se pueden medir. ¿Qué cosa es medir? Medir es comparar la cantidad desconocida con un patrón de medida o unidad de medida constante. Es decir, una longitud, que es posiblemente una de las magnitudes físicas más antiguas definidas, se puede medir al compararlo con diferentes patrones de medida, a tal grado de que tenemos muchos. Se puede medir respecto a una pulgada, a una vara, a un pie, a una cuarta, algunas son más formales que otras, con respecto al metro, con respecto al centímetro, y cada una de ellas son patrones bien establecidos. Y lo único que decimos es, esto mide 10 metros porque la cosa llamada metro cabe 10 veces en esta magnitud que estoy midiendo. Pero oye, ¿y cuántas veces cabe el patrón llamado pulgada? Cabe tantas veces diferentes. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso es lo que es medir, es comparar y decir cuántas veces cabe ese patrón de medida en esa cantidad que estás midiendo. Bien, entonces, ¿qué cosa es un patrón de medida desde una perspectiva un tanto más formal? Es una cantidad estandarizada de una determinada magnitud física, por medio de la cual cualquier otra cantidad puede expresarse como un múltiplo de dicho patrón. Bueno, pues por ejemplo para la longitud ya lo dijimos, tenemos muchas otras, ¿no? Pero bueno, vamos a poner las más comunes. Si bien de esto mismo se va a hablar más adelante, hay diferentes conjuntos de patrones de medida. Y dependiendo de cuáles patrones de medida escojamos, se generan los llamados sistemas de unidades. Y algunos han entrado en desuso, otros ya se extinguieron, y otros son los que se tratan de implementar de manera generalizada, como el sistema internacional. En este caso, la masa se puede medir en kilogramos, la longitud en metros, el tiempo en segundos, la fuerza en newtons, temperatura en grados Celsius, carga eléctrica en coulombs, potencial eléctrico en volts, resistencia eléctrica en ohms o ohmios, capacitancia eléctrica en faradios, campo magnético en teslas, flujo magnético en webers y la inductancia en henrys. Ok, no puse aquí corriente eléctrica por lo que veo, pero bueno, son amperes. Ok, por mencionar algunos. Bueno, hay diferentes tipos de magnitudes. Tenemos lo que va a ser la magnitud escalar y posteriormente la magnitud vectorial. Y una más que ahorita esa la voy a dejar esperando. ¿Qué cosa es una magnitud escalar? Son las magnitudes que quedan completamente definidas por un número y una unidad de medida o un patrón de medida. En ese caso, la masa solamente necesita un número y una unidad de medida. Si nosotros tenemos no sé, un objeto que nosotros queramos medir su masa, basta solamente un número y una unidad de medida para entenderla totalmente. No hay nada más que decir acerca de ella, no es algo que nos interese. Una longitud, ¿cuánto mide el frente de una casa? Pues no sé, pensemos 10 metros, 250 pulgadas, lo que quieran, pero basta solamente el número y la unidad. No es necesario algo más para entenderlo. Bueno, en ese sentido, ejemplos de magnitudes escalares tenemos la masa, la longitud, el tiempo, la temperatura, densidad, área, volumen, rapidez, no confundamos con velocidad, frecuencia y energía. Si lo pensamos, cada uno de estos conceptos solamente basta el número y la unidad de medida. No es necesario algo más para entenderlas.
Bien, tenemos ahora las magnitudes vectoriales. Es aquella que, además de tener asociada una cantidad y patrón de medida, requiere de una dirección. A esta le vamos a llamar línea de acción o aplicación, y un sentido para ser completamente definida. Un ejemplo muy bueno para definir de una vez la diferencia entre velocidad y rapidez son justamente esas dos, la rapidez y la velocidad. Lo correcto cuando uno lee la velocidad, voy a hablar de manera coloquial, en el velocímetro de un automóvil, es que si tú vas manejando un automóvil, te pueden llegar a hacer una pregunta: ¿a qué velocidad vas? Bueno, ¿a qué velocidad vas? Voltearías a ver el instrumento de medición que tiene una flechita que te va a decir un número. Y te va a decir, no sé, 80, y según la escala nos dice que son kilómetros por hora. Bueno, en realidad eso en el estricto sentido de la palabra no es velocidad. En realidad esto es solamente rapidez. Porque la rapidez es qué tan rápido vas. Pero la velocidad tiene un carácter vectorial. Yo sé que no vamos a cambiar nuestra forma de decir las cosas en algo tan común como esto, pero lo correcto es que si nosotros queremos saber la velocidad, tendríamos que poner un ejemplo más grande. Pensemos en una carretera vista desde arriba. O por ejemplo, las vías de un tren, algo como el tren de la Ciudad de México, el metro, vamos a decirlo así, en donde tienes un mismo túnel, por ejemplo, en donde en ese túnel puede ser ir en dos direcciones o sentidos, sería lo correcto, totalmente diferentes. La dirección, en el estricto sentido de la palabra, la dirección es el túnel o camino, es la línea de acción, pero ese túnel, camino o línea de acción puede ser recorrido en sentidos diferentes. Yo sé que en los andenes dice dirección, no cambiaremos eso, ¿ok? Pero en el estricto sentido de la palabra aquí, para las cuestiones físicas, esto sería lo correcto. La dirección es el camino, es la línea de acción, y el sentido es hacia dónde recorro esa línea de acción. Porque tú podrías ir a 80 kilómetros por hora, pero en este sentido o en este otro. Entonces hace falta especificar más cosas sobre dónde te estás trasladando y hacia dónde te estás trasladando. Bien, espero que ahí quede más o menos entendido entonces la diferencia entre rapidez y velocidad. Déjenme borrar esto. Ok. ¿Qué magnitudes conocemos de esa manera? El peso, que no es lo mismo que la masa. Nuevamente ahí tenemos que hacer una diferenciación. El peso puede llegar a ser diferente dependiendo del campo gravitacional que afecte a la cantidad de materia, es decir, a la masa. Que pues no estamos muy acostumbrados a andar saliendo de viaje del planeta Tierra. Bueno, eso es algo diferente, pero como conceptos son diferentes, ¿ok? Masa es cantidad de materia, peso es una fuerza y debe ser especificada como tal entonces su línea de acción y su dirección. Porque si estamos hablando, por ejemplo, del planeta Tierra, se puede tener el mismo peso. La verdad es que puede llegar a ser complicado, porque si una persona está acá y tiene, vamos a decirlo en un lenguaje común, un peso de 80 kilogramos, y otra persona que esté parada por acá y tiene un peso de 80 kilogramos, en realidad no tienen el mismo peso, porque tienen líneas de acción totalmente diferentes y sentidos diferentes. Tienen la misma masa en realidad. Para que fuera exactamente el mismo peso, deberían de estar colocados en exactamente la misma posición, y ahí sí sería el mismo peso, pero obviamente eso tampoco es posible, ¿verdad? Bueno, yo sé que algunos de estos conceptos que estamos formalizando no los vamos a cambiar en nuestras conversaciones del día a día, porque tal vez hasta nos verían raro, ¿verdad? Pero desde el punto de vista conceptual es necesario hacer esas modificaciones. La fuerza, necesitas decir
cómo estás aplicando una fuerza. No puedes nada más venir a decir que estás aplicando una fuerza a una caja, porque hace falta decir cómo, es decir, la línea de acción y el sentido para saber el resultado final. Porque si tú nada más dices la línea de acción y dices, es que sobre esa línea de acción estoy aplicando una fuerza de 10 newtons, la caja se puede mover hacia allá o se puede mover hacia acá. Así que tienes que especificar el sentido. Espero que se vaya entendiendo que por qué la necesidad. ¿Ok? La velocidad ya lo aclaramos, la aceleración, el torque o momento, el campo eléctrico y el campo gravitacional. Aquí hay que hacer un pequeño paréntesis con el campo eléctrico y el campo gravitacional, porque algunos podrían llegar a decir que no es una cantidad vectorial, porque como tal, una cantidad vectorial queda representada por una fuerza, nada más, una flecha. Y algo como el campo gravitacional, en realidad no. El campo gravitacional de un planeta, o por ejemplo, en este caso de un planeta, queda representado por una colección de vectores. Y esa colección de vectores está definida por una función matemática que es un campo vectorial, que no es lo mismo que un vector. Entonces, estrictamente no son lo mismo, pero a final de cuentas, cuando en el campo tú te coloques en exactamente un punto en particular, tendrás asociado a ese punto un vector. De ahí que algunos los llegan a considerar aquí dentro de las magnitudes vectoriales. Tenemos también las magnitudes tensoriales. Estas es muy importante mencionarlas, ya que a mí me consta que en el plan de estudios, en el caso de mecánica, la verdad ahí les desconozco en el caso de industrial, que no he revisado la materia de mecánica de fluidos o como tal si está, pero al menos en el caso de mecánica tenemos nosotros una introducción a la mecánica del medio continuo, y en la mecánica del medio continuo es necesario manejar el concepto de lo que es un tensor. Bien, vamos a dar una breve descripción de la magnitud tensorial. Es una magnitud definida por una colección de números y un patrón de medida, cuya definición dependerá, falta un acento, además del sistema de referencia del sistema o fenómeno físico en estudio. La cantidad de componentes, número de características n, que definen o componen al tensor está en función de su rango r y la fórmula n igual a 3 a la r. Bueno, desde el punto de vista matemático podemos llegar a encontrar diferentes definiciones para lo que es un tensor, y puede ser que por el momento no estemos listos todavía para entender qué es un tensor, porque para entender qué cosa es un tensor necesitamos terminar el estudio de nuestra asignatura del álgebra lineal. En el álgebra lineal se maneja el concepto de lo que es una transformación lineal, y para el momento en el que tú conozcas finalmente el concepto de lo que es una transformación lineal y lo que son los espacios vectoriales y sus propiedades, podríamos definir a un tensor como una transformación lineal de un espacio vectorial en sí mismo. Una transformación lineal es una especie de función, pero bueno, para no profundizar más en algo que de todos modos no podemos explicar en su totalidad por el momento, vamos a tratar de explicarlo de una manera un tanto más práctica. Es una colección de números. En la matemática y en el álgebra lineal existe un concepto que se llama isomorfismo, o en general morfismos, que son similitudes que se encuentran entre definiciones o conceptos que son compartidos bajo ciertas condiciones. Cuando morfismos son encontrados entre ciertos conceptos, pueden llegarse a ser equivalencias o transformaciones entre un concepto y otro. Es decir, una fuerza es un concepto físico y sin embargo se utiliza un concepto geométrico para definirla, como lo que es una flecha.
Pero después ese concepto geométrico se utiliza un concepto matemático para representarlo como un arreglo ordenado de tres números, cuando estamos hablando del espacio, que tiene una componente en X, otra componente en Y y otra en Z. Entonces un vector de fuerza podríamos representarlo por una colección ordenada de tres números. Entonces ahí empieza a cobrar sentido esto de colección de números. Y un patrón de medida, es decir, debes darle una medida. Por eso es que normalmente una fuerza se va a poner así, 3,5,8 y hasta fuera de eso se va a poner newtons, cuya definición dependerá, además del sistema de referencia, del sistema o fenómeno físico. Ok, ¿qué quiere decir eso? Si tú tienes un sistema de referencia bajo el cual quieres definir un problema físico y convertirlo en uno matemático, debes de plantear una referencia, un origen, para poder empezar a describir todo. No es lo mismo ver un fenómeno de forma visual desde este sistema en negro o tal vez verlo desde aquí. Un observador en cada uno de estos sistemas de referencia puede llegar a describir un fenómeno de formas diferentes y por lo tanto algunas de las cantidades podrían llegar a ser definidas también de forma diferente. Pensemos en la temperatura. Si ustedes desde aquí disparan una pistola de temperatura y tomaran la temperatura de este objeto, una pistola láser para tomar la temperatura, posiblemente midan 15 grados centígrados. Y también desde acá, porque no parece tener lógica pensar que la temperatura tenga que ser diferente porque la mides desde un lugar diferente. Bien. Ahora pensemos en otra cosa. Si alguien empuja a la caja con una fuerza aquí, va a producir en esta caja una cierta velocidad. Que cada observador puede llegar a reportar de forma diferente. Pero eso no quiere decir que la fuerza sea diferente. Si una persona está aplicando un equivalente a 10 kilogramos de fuerza a esta caja, van a seguir siendo 10 kilogramos de fuerza independiente de cómo se le ocurra describirlo a la persona en el sistema rojo o en el sistema negro. Entonces, ¿qué tipo de cantidades son aquellas que pueden ser representadas de forma tensorial? Bien, la inercia es una de ellas. Y podemos hablar de un fenómeno muy sencillo. Pensemos en algo como una especie de brazo robótico, el cual tenga varias piezas. Y vamos a ponerlo así. Cada uno de estos cuerpos está, vamos a poner que esto está fijo. Y que esta pequeña pieza final, un actuador, va a seguir una trayectoria que va a estar marcada en el espacio. Si ustedes quieren describir la dinámica del centro de masa de este cuerpo, esa descripción de la dinámica puede llegar a ser diferente dependiendo del punto de observación que ustedes quieran tomar. Es decir, si ustedes escogen este punto como un sistema que va a ir trasladándose con ese nodo al moverse, la descripción de la fuerza inercial de este objeto que va a sentirse aquí va a ser una. Sin embargo, si ustedes escogen un sistema acá, esa va a ser diferente. Y si ustedes escogen un sistema acá, la descripción del fenómeno también va a volver a ser diferente. ¿Por qué? Vamos a dar una explicación muy sencilla. Pensemos en una persona que va a cargar algo. Ahí vamos a ponerle un brazote. Si esa persona va a cargar una bolsa de mandado, pensémoslo así, trae sus cositas, el brazo de palanca
le va a generar una cierta resistencia. Esa es la palabra que ahorita me interesa utilizar, porque esto va a generar una tendencia a girar hacia acá, y la masa está tratando de oponerse a esa resistencia al giro. Recordemos que la masa y su distribución van a generar una oposición al cambio de movimiento, en este caso una resistencia al cambio de movimiento rotacional. Entonces le cuesta un trabajo sostenerla en esa posición. Pero si ahora esa misma bolsita se la pusiéramos con un brazo de palanca más pequeño, es decir, más pegada al cuerpo, la resistencia habrá disminuido porque el momento ha disminuido. Pero no cambió la masa, no cambió la masa de la bolsa. Lo que cambió fue la posición de la masa respecto al sistema en estudio, que en este caso es el centro del cuerpo de esta personita. Bueno, entonces la resistencia al cambio de movimiento rotacional de un sistema mecánico varía respecto al sistema de observación bajo el cual estás describiendo al fenómeno. Este tipo de cantidades son ampliamente o están ampliamente presentes en la ingeniería y se conocen como tensores. ¿Cuáles son los tensores más comunes? Vamos a ver. La mecánica del medio continuo nos dice que las magnitudes escalares pueden ser consideradas de hecho como tensores bajo esta fórmula, pero que van a ser considerados como tensores de rango 0, donde hacemos R igual a 0, 3 a la 0 nos da una cantidad total de una componente para definir esta magnitud. Entonces podríamos decir que una magnitud escalar es un tensor de rango 0. ¿Qué cosas serían los tensores de rango 1? Tener n igual a 3 a la 1. 3. Necesitas 3 parámetros para definir una cantidad tensorial de rango 1. La fuerza encaja perfectamente en esa descripción. La fuerza, la velocidad, etc. Entonces las magnitudes vectoriales son tensores de rango 1. ¿Qué cosa sería, por ejemplo, un tensor de rango 2? Tendríamos que utilizar esa fórmula que sería n igual a 3 a la 2, que nos daría 9. Necesitamos 9 componentes para definir un tensor de rango 2. Y aquí tengo 3 representantes sumamente importantes de la mecánica: el tensor de esfuerzos, el tensor de deformación y el tensor de inercia. De este les estaba hablando yo en la robótica. El tensor de esfuerzos necesita una colección de 9 datos, 6 diferentes, porque hay algunos repetidos. Podemos ver de hecho en cualquiera de estas que son repetidos. Estos son repetidos, este con este es repetido y este también, y son diferentes los de la diagonal principal de esta matriz. Entonces tenemos 6 datos diferentes, pero 9 números en total. Es extraño hablar aquí de una dirección, porque en realidad esta cantidad no tiene direcciones, sino que más bien que depende de direcciones perpendiculares a planos o de caras, y nos ayudan a definir cantidades mucho más complejas. La resistencia al cambio de giro de un cuerpo no depende únicamente, pensemos en una pieza. Esta pieza puedo yo poner a girarla respecto a este eje, puedo ponerlo a girar respecto a este eje, también puedo ponerla a girar respecto a este eje. No es lo más adecuado para tener un sistema derecho. Así tendría que quedar. Pero también la forma en cómo se resiste este objeto a girar en ambas direcciones, o en todas las direcciones, su resistencia puede ser diferente. Esa resistencia está medida aquí, por ejemplo. Pero también
se pueden generar vibraciones al momento de hacer girar a este objeto si llega a haber desbalances respecto a hojas o planos que corten a este objeto. El plano YZ, el plano el plano XY y el plano XZ. Si tenemos una desproporción respecto a estos planos, puede llegar a haber vibraciones independientemente de que la resistencia sea la misma. Es decir, un objeto puede presentar la misma resistencia a cambiar su estado de movimiento rotacional, pero presentar vibraciones o no. Esa distribución distribución respecto a los planos está explicada aquí, en estas cosas que llamamos estos se llaman productos de inercia y estos se llaman momentos de inercia. Entonces, la descripción total de cómo se comporta este objeto al cambiar su estado de movimiento rotacional en el espacio no puede describirse en su totalidad con solamente un número, 2, 3, necesita los 9 por completo. Entonces, este tipo de cantidades son totalmente necesarias en el caso de la mecánica del medio continuo, en el caso de la robótica, en el caso de problemas mucho más complejos de la mecánica de sólidos. Estos dos de acá son los que se van a utilizar mucho más en la mecánica de sólidos y mecánica de fluidos. Así que bueno, no está de más mencionar a las cantidades tensoriales. Bien, vamos a ir mencionando ahora las leyes de Newton que van a ser el fundamento de nuestra mecánica y de nuestro curso, principalmente de los elementos que vamos a estar nosotros tocando en estática básica. Leyes de Newton. La primera ley de Newton, o que a veces pueden llegar a llamar ley de la inercia, vamos a leer dos formas de definirla. Una partícula sobre la que no actúe ninguna fuerza que no esté equilibrada o permanece en reposo o sigue en movimiento rectilíneo uniforme. Bien, una partícula sobre la que no actúe ninguna fuerza que no esté equilibrada o permanece en reposo o sigue en movimiento rectilíneo uniforme. Aquí falta mencionar si es que ya estaba en movimiento rectilíneo uniforme, ¿verdad? Así que eso es de lo que nos habla, que para cambiar el estado de movimiento de algo se necesita una fuerza. O si no quieres cambiar el estado de movimiento de algo, pues debe de haber totalmente ausencia de fuerzas. Otra definición. Si la fuerza resultante que actúa sobre una partícula es cero, la partícula permanecerá en reposo si originalmente estaba en reposo, o se moverá con velocidad constante en línea recta si originalmente estaba en movimiento. Bueno, esa es la primera ley de Newton. Muchachos, en toda ingeniería pues es algo básico que las recordemos, porque de verdad que es el colmo y da hasta tristeza que en séptimo semestre les empiece yo el curso hablando de la segunda ley de Newton y de cómo la vamos a formalizar desde el punto de vista vectorial y que ni siquiera recordemos el enunciado o la fórmula, y menos su utilización en carácter vectorial. Bueno, entonces, la segunda ley de Newton, algunos la llaman de la masa inercial o también ley fundamental de la dinámica. Esta no la vamos a utilizar en este caso, ya que aquí, en este primer curso, no estamos considerando al movimiento al estudiar la estática. Y tampoco estamos considerando las fuerzas al estudiar la cinemática. Así que realmente pues no nos importa esa fórmula en este semestre. Bien, lo podemos definir como la aceleración de una partícula es proporcional a la fuerza resultante que actúa sobre ella y tiene la dirección y el sentido de dicha fuerza. También nos lo llegan a mencionar de esta forma. La aceleración que experimenta un cuerpo es directamente proporcional a la fuerza resultante que actúa sobre él e inversamente proporcional a su masa.
Bueno, llega aquí a haber alguna otra definición que tiene que ver con una cantidad que se llama momentum lineal. Momento lineal, cantidad de movimiento o momentum. Cualquiera de esas. Que en la dinámica se llega a presentar como L. Y esta llega a presentarse como la... ¿Dónde está? Que la fuerza vendría siendo igual a la variación de esta cantidad de movimiento. Recordemos que la cantidad de movimiento es igual a la masa por la velocidad. Ajá. Así que obviamente la derivada temporal de eso respecto al tiempo, ajá, tendría que ser igual a la derivada de esto, que obviamente nos va a dar la aceleración. Entonces es otra forma de describirla. Esta es tal vez una más formal, que nos va a ser de mucho más útil para el estudio de la dinámica, pero por el momento basta presentarla así. Disculpen ustedes el ruido que se alcance a oír, si es que se oye. Esto de la grabación en las tardes llega a ser complicado precisamente por todo el ruido que hay en la calle. Pero bueno, continuemos. Se va a presentar de esta forma. En su forma escalar, la aceleración, sin importarme su dirección y sentido, sino nada más su magnitud, es igual a la sumatoria de fuerzas e inversamente proporcional a la masa. Eso es lo que dictaría el enunciado. Pero pues tal vez un despeje mucho más común es este que está aquí. Ajá. Es simplemente un despeje, la presentación que más nos acomode. Y en su forma vectorial, que la sumatoria vectorial de las fuerzas es igual a la masa por la aceleración resultante que experimenta el cuerpo. Tercera ley de Newton, que esta es prácticamente, junto con la primera, nuestra máxima herramienta que vamos a estar utilizando nosotros, la primera y la tercera en el curso de estática. Tercera ley de Newton, o ley de la acción y la reacción. Muchas veces la minimizan o las minimizan porque parecen ser enunciados muy sencillos, pero la verdad es que hay que darle su mérito a la tercera ley de Newton, ya que es la que nos permite realmente hacer muchas deducciones o consecuencias a partir de ellas y una buena elaboración de diagramas de cuerpo libre. Vamos a leer. Cuando un cuerpo ejerce una fuerza, vamos a llamarle acción, sobre otro, este a su vez ejerce, es decir, el cuerpo, sobre el primero otra fuerza, a la cual llamamos ya reacción, de igual magnitud y dirección, pero de sentido contrario. Esto tiene su origen o su justificación también en el equilibrio de fuerzas. Este señor está ejerciendo, o este monito está ejerciendo una fuerza de acción. Obviamente, si no hubiera nada que se oponiera al movimiento, no experimentaría él ninguna sensación. Pero si este objeto llega a ser algo con mucha masa, va a necesitar generar una acción de magnitud más grande y va a sentir la reacción. Esto es algo muy importante porque esto va a ser sumamente útil al momento de que nosotros trabajemos diagramas de cuerpo libres y marquemos bien la dirección y la acción de las líneas, de las fuerzas de acción y de reacción, ya que un error en definir el sentido de una fuerza pues va a implicar un error al momento del cálculo y un resultado totalmente equivocado. La ley de la gravitación universal. La fuerza con que se atraen dos objetos es proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. Tenemos aquí dos objetos de masas diferentes y nos dice que dependiendo de sus masas va a haber una distancia r entre ellos, y sobre esa distancia r, que es la más corta entre ellos, se va a generar una fuerza de atracción, ya sea que interpretemos que el cuerpo 2 está atrayendo al 1 o que el 1 está atrayendo al 2, tiene direcciones encontradas esas dos fuerzas. Y cualquiera de las dos las podemos nosotros calcular bajo el siguiente razonamiento. La fuerza es directamente o es proporcional al producto de las masas e inversamente proporcional a la masa a la distancia, al cuadrado de la distancia que los separa. Para que esta proporción se mantenga y se genere en una ecuación, debe anexarse una constante de proporcionalidad, que es la constante de la gravitación.
definida con estas unidades para que precisamente al cancelarse los metros cuadrados de estos, si es que la distancia está dada en metros, S2 debería estar en la parte de arriba, no debería estar aquí, debería estar acá. Se cancele con los kilogramos cuadrados de la multiplicación de las masas, quede únicamente los newtons, que son las unidades en las que debe quedar la fuerza. Esos son los, digamos, los antecedentes básicos que debemos de tener de los fundamentos de la mecánica clásica para generar un panorama y un contexto de dónde está ubicada nuestra mecánica, la mecánica que va a estudiar el ingeniero mecánico, el ingeniero industrial, el ingeniero eléctrico, aunque obviamente pues ellos después se separan hacia profundizar hacia la parte de la electricidad, pero muchos de sus sistemas eléctricos generarán el movimiento o controlarán el movimiento de sistemas mecánicos, de la importancia también. Entonces, aquí estamos viendo el contexto general y el panorama de dónde está ubicada nuestra mecánica y nuestra estática, cuál es la aportación que va a hacer y cómo nos va a preparar para todas las demás ramas. En el siguiente video pues lo que vamos a hacer es entender los sistemas de unidades y tratar de resolver la mayor cantidad de problemas o advertir de la mayor cantidad de problemas por los cuales muchas veces cometemos errores al momento de resolver ejercicios, y posteriormente ya empezaremos ahora sí con la resolución de ejercicios ya de estática. Bueno, a este video le cortamos allí y nos estamos viendo pronto.